Análisis de composición porcentual. El análisis de composición porcentual busca calcular la fórmula empírica o la fórmula molecular de una sustancia usando el conocimiento del porcentaje de cada elemento en una masa arbitraria del compuesto o viceversa. Calcular el porcentaje de riqueza de un elemento en un compuesto. Primero analizaremos el caso del porcentaje de riqueza de un elemento en un compuesto, ya que es el más sencillo. Modelaremos la riqueza de un elemento con el concepto de fracción de masas, en la cual W sub I mayúscula representa la fracción de masa de un elemento, M sub I mayúscula la masa de dicho elemento y M sub I minúscula la masa del compuesto o masa total. Los valores de fracciones de masa van de 0 hasta 1, pero por tradición expresamos estos valores en términos de porcentajes, multiplicando la fracción de masa por 100 adimensional. Según el Sistema Internacional de Unidades, el porcentaje de fracción de masas es adimensional, y así lo calcularemos, pero para usar ese valor en texto, generalmente usamos el pseudosímbolo porcentual. El problema con la ecuación anterior radica en que los enunciados nos piden calcular ese porcentaje únicamente con el conocimiento de la fórmula molecular conocida, pero sin aportarnos datos de masas verdaderos. Para resolver esta situación vamos a emplear tres ecuaciones que ya hemos visto en lecciones anteriores. La primera es la fórmula que modela a una fórmula química, pero de manera algebraica, en la cual el número de átomos de un elemento está relacionado con el número de moléculas donde está ese elemento multiplicado por el subíndice de ese elemento en ese compuesto. También vamos a necesitar la tercera ley de Avogadro, que dice que el número de entidades, sean átomos o moléculas, va a ser igual al número de Avogadro por la cantidad de sustancia. Y finalmente, la definición de la masa molar. La masa molar es igual al cociente entre la masa y la cantidad de sustancia. Nuestro objetivo es simplemente modificar este modelo para poderlo procesar utilizando los datos de masa y no el número de moléculas o el número de átomos. Para eso, lo primero que vamos a hacer es reconocer que cualquier número de entidades se puede reemplazar por el producto número de Avogadro por cantidad de sustancia, sean átomos o moléculas. Posteriormente vamos a reemplazar cantidades de sustancia, pero antes de eso vemos que el número de Avogadro está multiplicando a ambos lados de la ecuación y por lo tanto lo puedo cancelar. Ahora vamos a utilizar la definición de la masa molar. Si despejo cantidad de sustancia de dicha definición, pasando la masa molar a dividir, me doy cuenta que cantidad de sustancia se puede reemplazar por el cociente masa sobre masa molar, ya sea para un elemento o para un compuesto. Con esta fórmula vamos a tratar de aislar el cociente masa del elemento sobre masa del compuesto, porque esos dos términos se encuentran acá. Entonces lo que voy a hacer es mandar la masa del compuesto a dividir y la masa molar del elemento a multiplicar. Como se pueden dar cuenta, obtuve el cociente masa del elemento sobre masa del compuesto. Y la masa del elemento sobre la masa del compuesto es la fracción de masas. Y como lo que pretendemos es obtener el porcentaje en fracción de masas, simplemente es multiplicar por 100 a ambos lados de la ecuación. A la izquierda, esto se convierte en el porcentaje en fracción de masas, o simplemente la riqueza porcentual, o el porcentaje del elemento en el compuesto, y a la derecha, pues queda literalmente multiplicado por 100 adimensional. Y esa es la fórmula que podemos emplear para resolver la pregunta de cuál es el porcentaje en masa de un elemento en un compuesto. Miremos un ejemplo de la aplicación de esta expresión. Nos piden hallar la composición centesimal del nitrato de bario. Debe tener muy en cuenta que el porcentaje en fracción de masas, que es el nombre formal, tiene un montón de nombres históricos e informales, que generalmente están relacionados con porcentaje o composición centesimal. Dicho esto,
Para poder resolver este problema necesitamos las masas molares de cada elemento y la masa molar del compuesto. Los subíndices ya están dados en la fórmula molecular. Las masas molares las obtenemos de las masas relativas o peso atómico que aparece en la tabla periódica y los multiplicamos por la constante de masa molar. Eso quiere decir que es simplemente expresar los pesos atómicos en unidades de gramos sobre mol. Por lo tanto, el bario va a tener un peso atómico de 137, le agregamos el gramo sobre mol. El nitrógeno tiene un peso atómico de 14,0 y le agregamos el gramo sobre mol, y así sucesivamente hasta completar todos los elementos del compuesto. Ahora necesito también la masa molar del compuesto completo. Y la masa molar del compuesto completo va a ser igual al cálculo ponderado empleando los subíndices de la fórmula molecular. Entonces sacamos calculadora y comenzamos. En la fórmula molecular solo hay un bario, por lo tanto vamos a agregar 137. Más, aquí hay un paréntesis, y ese paréntesis tiene un 2 que es externo de ese paréntesis. Eso significa que 2 va a estar multiplicando a todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora sí, buscamos dentro del paréntesis el primer elemento, que es nitrógeno. El nitrógeno se repite una sola vez dentro del paréntesis, por lo tanto agregamos 14, más. El oxígeno se repite 3 veces, por lo tanto va a ser 3 por lo que pesa el oxígeno, que es 16. El resultado lo vamos a expresar en 3 cifras significativas, por lo tanto es 261 multiplicado por la constante de masa molar, que es gramos sobre mol. Ahora ya contamos con todas las masas molares, pero esta ecuación solo me procesa un elemento a la vez. Eso implica que como hay 3 elementos, tengo que repetir el cálculo 3 veces. Uno para el bario, otro para el nitrógeno y otro para el oxígeno. En los 3 cálculos, lo que se mantiene constante va a ser la masa molar del compuesto. Observe, sin embargo, que tenemos un cociente de masas molares con unidades semejantes. Eso quiere decir que los gramos sobre mol se van a cancelar de todas formas y vamos a reemplazar esto únicamente con valores, como si fueran masas relativas. Por lo tanto, la masa molar del compuesto la voy a reemplazar solo como 261, que es constante a los 3 elementos. Ahora, el bario. El subíndice del bario en la fórmula es 1, por lo tanto lo cancelamos. La masa molar del bario es 137. El subíndice del nitrógeno aparentemente es 1, pero ese subíndice recuerde que representa el número total de átomos que hay en la molécula. Y hay más de un nitrógeno. Recuerde que este nitrógeno, ese 1 que él tiene, va a estar multiplicado por el subíndice externo. Por lo tanto, el verdadero subíndice del nitrógeno es 2, o en realidad 1 por 2 igual a 2. Por lo tanto, ese subíndice lo vamos a reemplazar como 2. La masa molar del nitrógeno, 14,0. Para el oxígeno, el subíndice es algo similar que en el anterior. Aparentemente es 3, pero ese 3 va a estar ponderado al subíndice externo. Multiplicándolo, 3 por 2 es igual a 6. Por lo tanto, el subíndice verdadero del oxígeno es 6. La masa molar del oxígeno, 16,0. Y con esto terminamos de plantear aritméticamente la situación. Lo único que resta es operar los valores y decidir si expresa el resultado con la unidad porcentual o no lo hace. Vamos a expresar esto con la unidad porcentual, porque así es como se hace tradicionalmente en la mayoría de los condenados libros de química, a pesar de que el libro de oro de la IUPAC y el Sistema Internacional de Unidades están de acuerdo en que no se deberían usar esos símbolos. Así pues, lo único que resta es operar en la calculadora. Entonces, el primero es 137 por 100 dividido 261. El resultado es 52,5 para 3 cifras significativas. Porcentual. El segundo sería 2 por 14 por 100 dividido 261. El resultado para 3 cifras significativas es 10,7 porcentual. Finalmente, el oxígeno no es 6 sino 16. Pilas con esos errores. 6 por 16 por 100 dividido 261.
El resultado, nuevamente para 3 cifras significativas, 36,8 porcentual. Y este sería el modo en que se aplica la fórmula para determinar los porcentajes en masa de los elementos en un compuesto. Ahora vamos a analizar la situación inversa, calculando los subíndices de una fórmula molecular con los datos de masa o los datos de porcentaje en masa. En este caso, los enunciados más comunes son datos en masa o en porcentaje en masa. Los de porcentaje en masa se resuelven como si fueran masas simples, asumiendo que la masa total del compuesto es arbitrariamente 100 gramos. Eso nos permite convertir de plumazo cualquier porcentaje en masa a gramos directamente, pues la explicación de esto es que estamos asumiendo la ley de la conservación de la masa. Y por lo tanto, si la masa total es 100 gramos, todos los porcentajes se convierten en gramos. Ahora bien, eso nos permite resolver datos en gramos o en porcentajes con la misma expresión. La pregunta sería ¿cuál expresión? Y la respuesta es una expresión derivada de la misma ecuación que habíamos deducido originalmente, solo que en lugar de despejar el cociente de masas, lo que vamos a hacer es despejar el condenado subíndice del elemento en el compuesto. Por lo tanto, la masa molar del compuesto pasa a multiplicar y la masa molar del elemento pasa a dividir. Y expresamos la ecuación de manera elegante, lo cual nos permite resolver el subíndice del elemento conociendo las masas experimentales o los porcentajes en masa de cada elemento en el compuesto. Miremos un ejemplo de la aplicación de esta fórmula. Se sabe que un compuesto químico contiene 52,14% de carbono, 13,13% de hidrógeno, 34,73% de oxígeno. También se conoce la masa molar de la sustancia química, y esta es 46,069 gramo sobre mol o gramo por mol a la menos 1. Entonces, antes de usar la fórmula, debemos aplicar la ley de la conservación de la masa, asumiendo que la masa total del compuesto es 100 gramos. Y si eso es verdad, puedo emplear estos porcentajes como si fueran masas en gramos. Entonces, en lugar de porcentuales, esto se opera con gramos. Adicionalmente, vamos a necesitar la masa molar de cada uno de esos elementos. Entonces, carbono. Según la tabla periódica, el carbono va a tener un peso atómico de 12,0 para 3 cifras, pero estos son 4. 12,01 en unidades de gramos sobre mol. El hidrógeno va a tener un peso atómico de, para 4 cifras significativas, 1,008 en unidades de gramos sobre mol. Y finalmente el oxígeno, 16,00 en unidades de gramos sobre mol. Con esto ya tengo la información suficiente. Como son 3 elementos, esta ecuación tendrá que repetirse 3 veces, porque estamos determinando el subíndice del carbono, el subíndice del hidrógeno y el subíndice del oxígeno. Ahora simplemente ubicar los datos correctamente. Vamos a comenzar con los datos que son constantes. Por ejemplo, la masa total del compuesto, que es 100 gramos. Pero no vamos a emplear las unidades porque tenemos un cociente de unidades semejantes, con variables semejantes. Por lo tanto, las unidades se cancelarían de todas formas. Entonces, la masa del compuesto es 100. La masa molar del compuesto, 46,069. Ahora sí, los datos de cada elemento. La masa del carbono experimental 52,14 y su masa molar 12,01. La masa experimental del hidrógeno 13,13 y su masa molar 1,008. La masa del oxígeno experimental 34,73 y su masa molar 16,00. Con esto hemos terminado de plantear aritméticamente la situación y ya tenemos el análisis dimensional implícito, pues los subíndices son valores adimensionales.
Lo único que nos resta es operar los valores. Tradicionalmente debemos reemplazar esto a 4 cifras significativas, pero los subíndices son valores redondos. Así que una vez calculados deberemos redondear al valor redondo entero más cercano. Comencemos. 52,14 por 46,069 divido, y muy importante abrir el paréntesis o si no, no les va a dar, 100 por 12,01. El resultado es 2 con varios ceros significativos. Por lo tanto, el subíndice aquí es un 2. Para el hidrógeno, 13,13 por 46,069 dividido, abro paréntesis, 100 por 1,008. El resultado, 6 con varios ceros significativos. Por lo tanto, el subíndice aquí es un 6. Finalmente, para el oxígeno, 34,73 por 46,069 divido, abro paréntesis, 100 por 16. El resultado es 0,99999, que puedo redondear fácilmente al entero más cercano como 1. Por lo tanto, ya tengo los subíndices. Lo único que me resta es expresar la respuesta, que es un compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno, donde el carbono tiene un subíndice de 2, el hidrógeno tiene un subíndice de 6 y el oxígeno tiene un subíndice de 1, y los unos van implícitos en las fórmulas moleculares. Por lo tanto, la respuesta es C2H6O. Y así se hace un análisis de composición porcentual para determinar la fórmula molecular conociendo la masa molar del compuesto. En caso de que no contemos con la masa molar del compuesto, podemos calcular una masa molar hipotética, despejando la masa molar del compuesto a partir de la ecuación con la cual resolvimos el ejercicio anterior. Entonces tomamos esta ecuación y lo que voy a hacer es despejar la masa molar del compuesto, pasando la masa molar del elemento a multiplicar y el cociente de masas experimentales operando inversamente. La masa experimental del compuesto a multiplicar, la masa experimental del elemento a dividir, y expreso la ecuación de manera elegante. A diferencia de la forma en la cual calculamos los subíndices, la fórmula para calcular la masa molar hipotética solo la vamos a usar una vez. Y la vamos a usar con el elemento que arbitrariamente creamos que va a tener un subíndice de 1. Y es hipotético, aquí hay que desarrollar cierta intuición. Una vez que tengamos el cálculo de la masa molar hipotética, calcularemos los subíndices de los demás elementos con la ecuación de subíndices como si fuera un ejercicio normal. Y en caso de que usted haya elegido mal el elemento que tiene el subíndice 1 o el subíndice más pequeño y le hayan aparecido subíndices decimales, deberá emplear la ecuación de corrección, en la cual el subíndice del elemento entero va a ser igual a una constante que reemplazaremos arbitrariamente multiplicado por el subíndice decimal. Entonces, vamos a ver cómo funciona este cálculo. Se sabe que un compuesto tiene los siguientes porcentajes, nos pide determinar la fórmula empírica. Recuerde que si no tenemos acceso a la masa molar, no podemos calcular la verdadera fórmula molecular de un compuesto y nos debemos conformar con la fórmula empírica. Adicionalmente, caiga en cuenta que los datos que estamos empleando acá son los mismos que en el ejercicio anterior. Por lo tanto, de por sí ya sabríamos que el oxígeno es el elemento con el subíndice más pequeño. Así que voy a hacer este ejemplo de manera consciente, eligiendo mal el subíndice más pequeño para que observen cómo corregir cuando salen subíndices decimales. En primera instancia, nuevamente, vamos a asumir que la masa total del compuesto es 100 gramos. Y eso me permite convertir de plumazo los porcentajes en masas en gramos. Y adicionalmente escribimos las masas molares de cada uno de los elementos.
Una vez que ya hemos buscado la información necesaria, vamos a calcular primero la masa molar hipotética. Y como dije anteriormente, voy a escoger conscientemente mal. Voy a decir que no sé nada de química y por lo tanto el subíndice más pequeño lo debe tener el carbono. Entonces voy a utilizar esa ecuación únicamente para el carbono. Entonces, el subíndice del carbono voy a asumirlo como 1. La masa molar del carbono, 12,01 gramos sobre mol. La masa del compuesto es 100,0 gramos. Pero aquí tenemos un cociente de variable semejante con unidad semejante. Así que reemplazo únicamente 100,0. Y la masa del elemento experimental carbono, 52,14. Y operamos los valores. En el análisis dimensional, gramo sobre mol que entra es la única unidad operando. Por lo tanto, la respuesta sale como gramo sobre mol. Y gramo sobre mol es unidad de masa molar, justo la variable que pretendemos calcular. Ahora operamos los valores. 1 es el módulo, así que lo cancelamos en la parte aritmética. Y sería 12,01 por 100. Divido entre 52,14. El resultado es 23,03. Entonces, esa va a ser la masa molar hipotética para los otros dos cálculos, asumiendo que el subíndice del carbono era igual a 1. Ahora vamos a calcular los subíndices de los otros dos elementos como si fuera un ejercicio de masa molar conocida, porque ya contamos con una masa molar hipotética. Entonces, cálculos para hidrógeno y oxígeno. Primero vamos a reemplazar los términos constantes. La masa experimental del compuesto es 100,0. La masa molar del compuesto va a ser la masa molar hipotética 23,03. Ahora los datos propios de cada elemento. La masa experimental del hidrógeno 13,13. La masa molar del hidrógeno 1,008. Para el oxígeno, la masa experimental 34,73 y la masa molar 16,00. Y operamos los valores. 13,13 por 23,03 divido abro paréntesis 100 por 1,008. El resultado 2,999 que lo podemos redondear a 3. Hasta aquí vamos bien, porque es un valor que no es un decimal. Es fácilmente redondeable a un entero. Ahora miremos el oxígeno. 34,73 por 23,03 divido abro paréntesis 100 por 16. El resultado 0,4999. Eso no es redondeable a un entero, pero sí es redondeable a un decimal, que sería 0,5. Entonces, como salió un decimal, debo corregir los subíndices. Sin embargo, de los tres subíndices que tenemos hasta el momento, 1, 3 y 0,5, el único que es decimal es el del oxígeno. Por lo tanto, esta ecuación solo la vamos a usar una vez, para el oxígeno. Y reemplazamos el subíndice decimal como 0,5. El procedimiento es muy sencillo. Reemplazamos la constante por valores enteros, comenzando desde 2, hasta llegar a un valor que nos arroje un valor entero. Entonces, el primer valor diferente de 1 es 2. 2 por 0,5 es igual a 1. 1 es un entero. Y por lo tanto, vamos a multiplicar por 2 los demás subíndices. Bueno, ya sabemos que 0,5 por 2 es igual a 1. 3 por 2 es igual a 6. Y 1 por 2 es igual a 2. Por lo tanto, los subíndices de la fórmula empírica son 2, 6 y 1. Y podemos concluir este ejercicio planteando la fórmula empírica como una fórmula entre carbono, hidrógeno y oxígeno, donde el carbono tiene un subíndice de 2, el hidrógeno tiene un subíndice de 6 y el oxígeno tiene un subíndice de 1 que va implícito. Y así se hacen los cálculos de fórmulas empíricas en caso de que no contemos con la masa molar del compuesto y que adicionalmente seamos unos petardos en química y no sepamos identificar cuál es el elemento que tiene el subíndice
más pequeño de manera más probable y que hayamos cometido un error. Esta última fórmula es la que nos corrige esos errores. Bien, con esta lección terminamos nuestra indagación sobre el átomo químico o el modelo extendido de Dalton. En las siguientes lecciones vamos a iniciar una discusión un poco más resumida de los modelos atómicos físicos: Thomson, Rutherford y Bohr. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.